Elegir el momento adecuado para irse y entender cuándo rendirse puede ser bueno para nosotros no es simple, especialmente porque nadie quiere ser visto como alguien cobarde, que se da por vencido fácilmente. La mayoría de nosotros prefiere quedarse donde está, aferrándose y luchando por lo que tiene, incluso si está difícil, con la esperanza de que las cosas mejorarán con el tiempo. Por ejemplo, podemos continuar en un trabajo que nos hace mal, simplemente porque no queremos darnos por vencidos. Aunque el ambiente sea malo y nos deje cansados, seguimos endeudándonos más y más, sin planificación, dependiendo de ese trabajo para todo. O podemos mantener amistades que no son buenas para nosotros, con personas que no respetan nuestros límites. En algún momento podemos empezar a preguntarnos si vale la pena continuar así, si deberíamos seguir enfrentando estas situaciones. A veces, lo mejor que se puede hacer es irse, ser verdadero con uno mismo. Alejarse puede ser una forma de liberarse, aunque algunos puedan pensar que eso es rendirse o ser débil. Pero, ¿cómo saber cuándo es el momento de irse? La decisión de irse parece fácil, pero en realidad es bastante complicada, muchas veces porque tenemos miedo o estamos muy apegados a la situación. La pregunta que debemos hacernos es, ¿esto me está haciendo bien o es hora de irme? Esta parece una pregunta simple, pero muchas veces es difícil de responder. Este video habla sobre la idea de irse utilizando ideas de la filosofía estoica para ayudarnos a ver las cosas más claramente y decidir si debemos quedarnos o irnos. Pero antes necesito decirte, este video solo llegó a ti porque alguien antes se suscribió a nuestro canal, le gustó este video y dejó un comentario. Entonces haz lo mismo y no rompas esta cadena. Las dificultades de dejar atrás. Frecuentemente, la decisión de alejarse o rendirse se ve como una debilidad, pero es interesante observar que, generalmente, son aquellos que más se benefician de nuestra permanencia los que más critican esta elección. Esto se debe al poder y al control que pierden cuando optamos por alejarnos. Optar por alejarse es en realidad un acto de fuerza, pues indica que tenemos la capacidad de crecer y evolucionar, sin depender de las circunstancias o personas que antes ejercían influencia sobre nosotros. Decidir irse puede ser una jugada inteligente. Al alejarse, muestra que puede manejarse por su cuenta, demostrando su autonomía, y eso lo hace más fuerte frente a las adversidades. Sin embargo, incluso con esta conciencia, muchas personas encuentran dificultad en tomar la decisión de alejarse. Pero, ¿por qué sucede esto? La primera razón por la cual encontramos esto difícil es el apego. El miedo de irse proviene de cuánto estamos ligados a lo que pretendemos alejarnos, aunque eso todavía no forme parte de nuestra realidad. El miedo de dejar atrás algo familiar, incluso si es perjudicial, revela cuánto estamos vinculados a esas situaciones o relaciones, dificultando la elección por un camino que, aunque incierto, puede ser más saludable y gratificante a largo plazo. Entender este proceso ayuda a reconocer la importancia de evaluar nuestros apegos y el control que otros ejercen sobre nosotros. Al enfrentar estos desafíos podemos encontrar un camino más alineado con nuestros valores y bienestar, consolidando nuestra fuerza e independencia. Por ejemplo, imagine que está interesado en un coche específico. Durante meses navegó en Internet, absorbió cada especificación y detalle técnico, soñando con la facilidad y la libertad de desplazamiento que traería. Esa emoción aumentó aún más al compartir la idea con amigos y con su cónyuge, haciéndole pensar en la compra todos los días. Así, incluso antes de realizar la compra, ya ha desarrollado un vínculo emocional profundo con ese coche. Ese lazo que creamos, ya sea con planes futuros, algo que tenemos ahora o incluso recuerdos de lo que ya sucedió en nuestras vidas, hace difícil la idea de dejarlos atrás. Es muy difícil desvincularnos de las cosas a las que estamos apegados. Nuestro apego a objetos, personas, animales o ideas puede ser tan fuerte que estos elementos acaban teniendo cierto dominio sobre nosotros. Y con eso permitimos que quienes nos ofrecen esos objetos o experiencias manipulen ese poder. Ese poder de influencia es tan significativo que, por ejemplo, si un vendedor de coches percibe su deseo por el coche, reconoce que tiene la ventaja en las negociaciones. Debido a su apego, puede verse aceptando un mal negocio,
probablemente ignorando las fallas y los defectos del vehículo, simplemente porque la idea de poseer ese coche se ha vuelto irresistible. El apego puede ser una poderosa fuerza emocional, pero también un obstáculo significativo cuando se trata de abandonar relaciones tóxicas. Cuando un amigo, socio de negocios o cónyuge nos trata mal, la fuerte conexión que tenemos con ellos o con lo que representan para nosotros hace extremadamente difícil alejarnos. Al intentar hacerlo, enfrentamos la pérdida no solo de la persona, sino de todo lo que significa en nuestras vidas. Esta misma dinámica se aplica a las adicciones, lo que explica por qué es tan difícil abandonarlas. Fumar, por ejemplo, puede ser perjudicial para la salud y hasta afectar negativamente nuestra imagen en ciertos entornos. Sin embargo, para muchos, fumar representa un medio de control sobre la ansiedad y las situaciones que necesitamos enfrentar y no podemos cambiar. A menudo, un mal hábito que cultivamos diariamente puede verse como una manera de eximirnos de responsabilidades o como una excusa lista para las dificultades de la vida. Cuando nos esforzamos por librarnos de algo que es perjudicial, también estamos renunciando a algo que, de alguna manera, valoramos profundamente. Llega un momento, sin embargo, en que debemos preguntarnos, ¿qué realmente vale más la pena mantener? Otro motivo que hace tan difícil seguir adelante es el miedo a lo desconocido. Este temor nos paraliza cuando pensamos en dejar atrás lo que ya conocemos. ¿Qué nos espera allá afuera? ¿Será un cambio para mejor o para peor? No gustar del trabajo e ir arrastrando los pies todos los días es desalentador, pero ¿qué pasará si decidimos salir? ¿Cuántas incertidumbres nos esperan? Podemos estar en una relación tóxica y desear salir, pero ¿y si todo se desmorona cuando tomemos esa decisión? ¿Cómo será la vida después? Queremos dejar de fumar, pero ¿cómo manejaremos el estrés y la ansiedad sin esas pequeñas pausas de 5 minutos? Deseamos vivir sin azúcar y, sinceramente, cuidar mejor de nuestra salud y alimentación, pero ¿dónde encontraremos refugio? ¿Cómo sustituiremos esa gratificación rápida? ¿Dónde tendremos un placer tan reconfortante y económico? Nos sentimos insatisfechos con nuestra vida estancada. Pero si decidimos actuar, seguir nuestros sueños y descubrimos que no somos tan capaces de realizarlos, entonces ¿qué? Ese miedo hace que muchas veces prefiramos quedarnos donde estamos, incluso estancados y a veces infelices, porque lo nuevo y desconocido parece más aterrador. Es como si estuviéramos al borde de un precipicio pensando si vale la pena saltar. ¿Qué hay del otro lado? ¿Algo mejor o peor? La incertidumbre del futuro puede ser tan intimidante que nos impide dar ese salto de fe. Cambiar algo significativo en la vida, como dejar un empleo, terminar una relación o cambiar hábitos, es realmente aterrador porque nos saca de nuestra zona de confort. Salimos de donde estamos acostumbrados para ir hacia lo que no conocemos. Aquí entra el viejo dicho, mejor malo conocido que bueno por conocer, que nos mantiene atados por el miedo a lo que está por venir. Ese miedo a lo desconocido nos retiene, manteniéndonos en situaciones, relaciones o hábitos de los cuales realmente queremos liberarnos, simplemente porque tememos las consecuencias del cambio. Tenemos miedo de lo que pueda suceder después. Pero vale la pena recordar que lo desconocido también puede ser un territorio lleno de nuevas oportunidades. A veces, para alcanzar algo mejor necesitamos enfrentar ese miedo y dar un paso hacia lo nuevo. Los estoicos decían que todo necesita cambiar, de lo contrario nada nuevo podría surgir. La tercera razón por la cual muchas veces no conseguimos salir de situaciones malas es que, a veces no queremos admitir que algo está mal. Frecuentemente estamos tan involucrados en nuestra rutina diaria que no nos damos cuenta cuando las condiciones a nuestro alrededor comienzan a empeorar. Terminamos diciendo que todo está bien, ignorando los problemas y cerrando los ojos a lo que está sucediendo. Una actitud que recuerda mucho a la conocida metáfora del síndrome de la rana hervida. Según algunos estudios, si colocas una rana en una olla con agua fría y calientas el agua gradualmente, la rana permanecerá inmóvil incluso cuando la temperatura se vuelva peligrosamente alta y comience a hervir. La rana se ajusta a la temperatura creciente y no percibe que se está volviendo peligroso y termina muriendo.
pareciendo incluso que estaba feliz y tranquila. Por otro lado, si lanzas una rana directamente en agua hirviendo, saltará inmediatamente hacia afuera, aunque eso le cause algo de daño en el proceso, pero sobrevive. En este ejemplo, lo que realmente perjudicó a la rana en la primera situación no fue el agua hirviendo, sino su incapacidad para reconocer el momento crítico para saltar hacia afuera. Se ajusta y se acostumbra tanto a los cambios graduales que pierde la noción de sus propios límites hasta que es demasiado tarde para escapar. Muchas veces nosotros también pensamos que todo está bien o que los problemas se resolverán por sí solos, incluso cuando todo a nuestro alrededor se está desmoronando. Es crucial actuar antes de que sea demasiado tarde. No podemos esperar hasta que la situación se vuelva insoportable para finalmente decidir hacer algo. Por lo tanto, ¿cómo sabemos cuándo es el momento de irnos? Es vital estar atento a los cambios sutiles y a las sensaciones de incomodidad que surgen, ya que pueden ser indicativos de que necesitamos un cambio antes de que sea demasiado tarde para actuar. Epicteto, un filósofo estoico, ofrece una manera simple de pensar sobre el momento adecuado para alejarnos de situaciones perjudiciales. Imagine que nota un poco de humo en su casa debido a un incendio. Si el humo es leve y puede ventilarlo fácilmente, es seguro permanecer. Sin embargo, si la cantidad de humo aumenta hasta el punto de hacer el ambiente insalubre, lo mejor es salir. Esta analogía nos ayuda a identificar cuándo debemos distanciarnos de situaciones que nos causan malestar. Sin embargo, en la práctica puede ser difícil determinar qué exactamente constituye demasiado humo. En casos extremos, como en situaciones de abuso físico, las señales para salir son evidentes. Pero muchas veces enfrentamos circunstancias más complejas y sutiles, donde no es tan fácil tomar una decisión. En algunas situaciones, el humo puede ser tan difuso que nos impide ver claramente, como si estuviéramos tan involucrados en el problema, que no podemos percibir su gravedad. Para entender mejor cómo reconocer ese humo mencionado por Epicteto, podemos recurrir a algunas ideas de la economía. Una manera práctica de pensar sobre cuándo salir de una situación difícil es comparar lo que perdemos al quedarnos con lo que podemos ganar al salir. Si el sufrimiento emocional, físico o mental de quedarse es mayor que los beneficios, eso ya es una señal de que tal vez sea hora de irse. Otro punto importante es pensar en lo que estamos dejando de ganar al permanecer en una situación mala, como en una relación tóxica o un empleo que no nos satisface. Esto se llama costo de oportunidad. Al quedarnos en esos ambientes, podemos estar perdiendo la oportunidad de ser más felices, crecer personalmente y tener relaciones más saludables. Entonces, cuando enfrentemos decisiones complicadas, es esencial mirar los problemas que podemos ver y también los perjuicios que no son tan obvios. Necesitamos pensar si las otras opciones que tenemos podrían llevarnos a un futuro mejor y más saludable. Vamos a profundizar en estas ideas para comprenderlas mejor. Primero, ¿alguna vez te has encontrado sopesando los pros y los contras de continuar en una situación específica, ya sea un trabajo, una relación o incluso el lugar donde vives? Si la respuesta es sí, entonces ya has realizado un análisis de costo-beneficio sin siquiera darte cuenta. Los beneficios representan las razones por las cuales entraste en esa situación o lo que esperas ganar continuándola. Vamos a usar como ejemplo la casa de Epicteto. Ofrece refugio, protección. Un lugar para guardar tus cosas, puede estar en un buen vecindario y tener una excelente ubicación. Con el tiempo, esa casa también gana valor sentimental. Guarda tus recuerdos y se convierte en un espacio familiar, transformándose en un verdadero hogar. Sin embargo, también existen los costos, que pueden ser problemas como el malestar causado por el humo, visión limitada, riesgos a la salud y hasta cuestiones psicológicas que surgen del estrés constante y la perturbación. Cuando los costos comienzan a superar los beneficios, es decir, cuando los problemas se vuelven mayores que las ventajas, eso indica que la situación se está volviendo insostenible o muy ahumada. De esta manera, la cantidad de humo en cualquier situación es algo relativo, dependiendo de los beneficios que aún puede ofrecer. Por lo tanto, podemos usar este análisis de costo-beneficio para evaluar relaciones, empleos y otras áreas de la vida.
ayudándonos a decidir si se están volviendo demasiado complicados y si tal vez sea hora de alejarnos. Segundo, a menudo nos encontramos atrapados en situaciones complicadas, incluso cuando los problemas superan los beneficios. Pero ¿por qué continuamos en estas circunstancias? La idea de los costos hundidos nos ayuda a entender este comportamiento. A menudo, continuamos en ciertas situaciones debido a lo que ya hemos invertido en ellas. Hemos invertido tiempo, esfuerzo, dedicación emocional o recursos que colocamos en algo que, hoy en día, al persistir nos hace más mal que bien. Tomemos el matrimonio como ejemplo. Invertimos profundamente en nuestras relaciones, tenemos expectativas y, muchas veces, dedicamos años a la vida compartida con nuestras parejas. Entonces, incluso cuando el matrimonio se desgasta y queda claro que no funciona más, aún puede ser difícil salir sin sentir que estamos dejando atrás algo de gran valor. Sin embargo, este pensamiento está enraizado en el error de la falacia de los costos hundidos. Creer que debemos continuar en un camino solo porque ya hemos invertido mucho en él es un equívoco. Lo que invertimos antes ya se fue. Esos recursos ya fueron utilizados y no traerán los resultados que esperábamos. Son pérdidas definitivas. No podemos controlar el pasado y permanecer en una situación insatisfactoria no recuperará lo que se perdió. Comprender esto puede ayudarnos a tomar decisiones más sabias, enfocadas en el presente y el futuro, liberándonos de la carga de nuestras inversiones pasadas. Tercero, enfrentemos la realidad. Cada segundo que pasamos respirando humo en una casa contaminada es un segundo que no estamos disfrutando del aire puro del exterior. Cada momento que perdemos en un matrimonio sin amor, en un ambiente de trabajo tóxico, o manteniendo amistades que no son sinceras, es un tiempo que podríamos estar viviendo de manera más plena. El costo de oportunidad significa que, al elegir permanecer en una situación en lugar de salir, estamos perdiendo lo que podríamos ganar con otra elección. Quedarse donde nos hace mal tiene su precio. No es solo el sufrimiento directo, sino también las experiencias que dejamos de vivir. Mientras estás atrapado en un ambiente sofocante, tragando humo, al lado puede haber un lugar con aire fresco, buena ventilación y aire acondicionado. Quizás afuera existan nuevas oportunidades, nuevas relaciones y chances de crecimiento personal, lejos del ambiente opresor. Al negarnos a alejarnos, estamos renunciando a esas posibilidades. Entonces, al pensar en el costo de oportunidad, nos abrimos para explorar otros caminos y decidimos salir del humo. En lugar de concentrarnos solo en lo que perdemos al alejarnos, también deberíamos preguntarnos, ¿qué estamos perdiendo al no alejarnos? ¿Cuáles son los riesgos de quedarse en ese ambiente sofocante, además del evidente peligro de perdernos en él? Considera, por ejemplo, renunciar. No solo estarás perdiendo el tiempo que invertiste en tu empleo, sino que también podrías ganar vitalidad, recuperando tu energía, autoconfianza y crecimiento profesional. Al dejar de fumar, no estás perdiendo una forma de autocontrol, sino ganando autonomía para manejar tus emociones y lidiar con la ansiedad y el estrés de manera saludable. Al terminar una relación que ya no funciona, no solo habrás perdido años de tu vida, sino que comenzarás a ganar una nueva vida donde puedes vivir de verdad. Al cerrar un negocio que no está prosperando, no solo perderás lo que invertiste, sino que podrás aprovechar la oportunidad de no hundirte aún más, de cerrar las puertas mientras la situación aún está bajo control. A veces nuestras elecciones pueden parecer ilógicas o contrarias a la sabiduría convencional, movidas solo por deseos o miedos que no siempre entendemos completamente. Pero según la manera de pensar de los estoicos, debemos buscar aclarar nuestras emociones y analizar cada situación basándonos en la lógica y la razón. Tomar buenas decisiones comienza por entender por qué tenemos dificultad para dejar algunas cosas atrás. Aprendiendo de los estoicos podemos empezar a reconocer esos momentos y decidir el mejor camino a seguir de manera más clara y consciente. Profundizando en el costo de oportunidad. La idea del costo de oportunidad merece un análisis más profundo, especialmente cuando hablamos sobre la decisión de partir. En lugar de enfocarnos solo en lo que estamos dejando atrás y lo que nos retiene, es importante pensar en las nuevas posibilidades que pueden surgir después. Esto significa que al salir de una situación,
No estamos yendo hacia un vacío, sino caminando hacia algo nuevo. Salir de algo familiar no significa que la vida pierde sentido. De hecho, siempre hay nuevas oportunidades adelante, aunque no podamos verlas claramente al principio. Dejar una situación es también un acto de fe, creyendo que cuando una puerta se cierra, otra se abre en algún lugar. No sabemos exactamente qué nos espera del otro lado, pero eso no debería impedirnos buscar nuevas oportunidades. Como dijo Alan Watts, vivir una vida valiosa implica tomar riesgos. Por lo tanto, al pensar en cambiar algo importante en nuestra vida, es crucial recordar que además de lo que estamos dejando atrás, hay mucho que ganar, abriendo espacio para el crecimiento, nuevas experiencias y una vida más alineada con nuestros sueños y valores. Cuando pensamos en la vastedad de nuestro planeta y en las innumerables personas que viven en él, nos damos cuenta de que dar un salto de fe no es tan arriesgado como parece. El mundo está lleno de oportunidades y recursos que nos esperan. Si estamos dispuestos a buscar, encontraremos muchos lugares con aire puro. Entonces, ¿por qué insistir en quedarse en un ambiente que nos disminuye? ¿Por qué mantener amistades que solo nos usan? ¿Por qué dedicarse a un trabajo sin oportunidades de crecimiento y desarrollo? ¿Por qué continuar con hábitos que no reflejan nuestro verdadero potencial? Lo que dejamos atrás puede parecer gigantesco, pero en realidad es solo una pequeña fracción de un mundo vasto y lleno de posibilidades. Entonces, ¿por qué tememos tanto perder? ¿Por qué dudamos tanto en abrir esa puerta y explorar un mundo que tiene mucho más que ofrecernos? La verdad es que, para muchos de nosotros, es difícil desapegarnos de lo que está profundamente arraigado en nuestras vidas e identidades. Luchamos por dejar atrás aquello a lo que estamos apegados, incluso si eso forma parte intrínseca de quienes somos. Y somos seres complejos. A veces ni nosotros mismos entendemos completamente por qué es tan difícil partir. Para finalizar este video, quiero recordar que nunca partimos completamente vacíos. Estamos moldeados por los lugares, cosas, animales y personas con los que convivimos y por los caminos por donde pasamos. Llevamos memorias. Aprendemos lecciones valiosas de las experiencias que dejamos atrás, lecciones que son como semillas listas para ser plantadas en un suelo más fértil, ladrillos para construir un nuevo hogar donde con suerte sabremos mantener el humo bajo control. Partir no necesita ser un fin absoluto, pero puede ser un final necesario para un nuevo comienzo. Y si has llegado hasta aquí, comenta, gratitud. Esto muestra tu compromiso con el cambio. Aprovecha también para compartir este vídeo con algún amigo que lo necesite. Gracias por ver.